Hola, hola. Se escucha, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, en la última clase, ¿no? El 21 pude conectarme con arquitectura, ¿no? El, le, le estaba mostrando un poquito las diapositivas de la unidad 2, la leyeron, ¿no? O nada, todavía. Era nuestra última unidad, por un segundo, Disculpe, ingeniero, se escucha un poco medio como tapado el audio. a ver, hola, hola. Ahora, hola, 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 ¿te escuchas? Yo lo sigo notando igual. No sé si será un No se problema mío escucha muy bien. Ahora, a ver, hola, hola. Nada, para nada. Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Hola, Se hola. escucha mejor. ¿Está mejor ahora? Sí, se escucha mejor. Ok, no hay ningún problema. Le decía, habíamos estado viendo esta diapositiva, ¿no? Esta diapositiva, que son bastante sencillas, ¿no? Bastante sencillas, pero de todas formas, ¿no? Quería completarla. Yo siempre les confieso, mm, a mí me da rabia, digamos, que me lean una cosa, ¿no? Porque no me lo dan, yo me lo leo, ¿no? Pero de repente algunos detallecitos, ¿no? Tenemos un práctico también en la plataforma, práctico 2 dice. Práctico 2 entre paréntesis dice para el segundo parcial. Y ahí pueden ustedes ver, ¿no? Tipos de preguntas que hacemos para el segundo parcial. Bueno, esta última partecita, bueno, es asignación contigua y no contigua, ¿no? No sé si lo vimos esto o no lo vimos, ¿no? Mm, una asignación contigua, bueno, es la que nosotros vemos así, ¿no? O sea, lo claro, digamos, que uno puede ver que los procesos o los datos se meten todos, están bajo un mismo lote, digamos, ¿no? Bajo un mismo bloque. Entonces aquí pueden ver P1 y P2, esta es una asignación contigua. Pero aquí tenemos una asignación no contigua, es decir, los procesos están partidos en varios pedazos y ellos están partidos en varios pedazos y cada uno de ellos ocupa un lugar en la RAM. Entonces hay una historia muy ridícula de un libro, bueno, y habla de la casa gallega, habla, ¿no? Y hablaba de un tipo, hagan en cuenta que este es P1, ¿no? Es la casa de un tipo, ¿no? P1 quiso hacer una casa él, pero no había los lotes suficientes. Entonces puso, qué sé yo, aquí puso la sala, aquí puso la cocina, o sea, aquí puso la sala, digamos, la primera parte de su casa la puso acá y la segunda parte de su casa lo puso en otro lote. Nadie hace esa estupidez. Imagínense que ustedes tengan en un lote tengan su, qué sé yo, su sala y su cocina. Y en otro lote tengan digamos, el baño y el dormitorio, digamos. Eso sería ridículo, ¿no? Esa sería una asignación no contigua. Es decir, el proceso no está en un solo bloque, ¿no?
Entonces, la asignación contigua es la que todo el mundo se le puede haber ocurrido, digamos, que intuitivamente, o sea, por intuición natural, uno sabe que deben ir así. Todo el dato está en un solo bloque, en un solo lote, si queremos, hablemos de casa. Entonces, en un solo lote está el proceso. Pero en una asignación no continua, está un pedazo de la casa en un lote y otro pedazo de la casa en otro lote. Fíjense aquí a P2, por ejemplo. P2, aquí está hagan de cuenta, aquí está su portón, digamos, ¿no? Aquí está su comedor y su cocina. Y en otro lote, en el tercer lote, está qué sé yo, su baño y su dormitorio, digamos. Hagan de cuenta que es una casa muy sencilla. Entonces, ahí está. Entonces, esta es asignación contigua y no contigua. ¿Se entendió? Jóvenes, ¿se entiende? Hola, ¿ahora? ¿Se entiende bien? Sí, ingeniero, se entendió. Ingeniero. Entonces, pero hay una cosita, ¿no? La asignación no contigua, jóvenes, es la mejor. Es la mejor que lamentablemente vamos a tener tiempo para verla. Y aquí un dato, estoy volviendo hacia atrás en la diapositiva. Yo tengo entendido, jóvenes, hasta el Android que manejo, API 30, lo que estoy manejando en este momento. Yo recién he hecho una actualización en mi cuenta. Los celulares jóvenes no mantienen una asignación no contigua. Es decir, las computadoras, las PC de escritorio, sí, todas. ¿Para qué vamos a hacer todas las tecnologías I3, I5, I7, I9? Todas esas tecnologías, hasta de la más baja generación, jóvenes, maneja asignación no contigua, porque necesita un hardware especial, ¿no? Necesita un hardware especial y ese hardware especial es caro. Entonces, ya que los celulares son caros nomás, bueno, imagínense tener también una asignación no contigua en los celulares. Yo tengo entendido que Android hasta el día de hoy, ¿no? No sé iPhone, no sé pero Android no maneja asignación no contigua. Entonces los celulares no mantienen asignación no contigua, por eso es bueno, jóvenes, por fragmentación, reiniciar el teléfono cada vez, ¿no? Es bueno entonces cada vez, mayormente cuando uno los vuelve a cargar, es bueno hacerle un reinicio al teléfono, ¿no? Para que la memoria deje de estar fragmentada, ¿no? Entonces, recuerden, ¿no? Entonces siempre es bueno reinicializar su celular, ¿no? Si tiene Android. Yo no sé de iPhone, del iOS, no sé, jóvenes, si maneja asignación no contigua, no lo sé. Había que averiguarlo. Bueno, volviendo a esto. Entonces, en la asignación contigua, jóvenes, tenemos comparticiones variables. Tenemos esto con particiones variables. Y asignación contigua con particiones fijas. La compartición es variable, es simplemente se da bajo demanda, si ya lo vemos. Comparticiones variables, aquí ponen ahí el título. Bueno, pueden fijarse acá, un poquito, pueden fijarse acá cuál es el problemita, ¿no? Bueno, el administrador de moneda está loco, él quiere evitar la fragmentación. Entonces, la fragmentación es cuando hay dos o más áreas libres, ¿no? Porque quiere decir que el área libre está fragmentada, no está particionada, digamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una RAM vacía. Recuerden que la RAM vacía está presente en el monitor. Y asignamos tres procesos. Tres procesos, aquí pueden ver P1, P2 y P3. Muy bien. ¿Cuándo comienza a fragmentarse esto, jóvenes? Cuando uno de los procesos finaliza. Recuerden que cuando un proceso finaliza es sacado de la RAM. Entonces yo le digo en tono un poquito grosero, el proceso que finaliza es sacado a patadas del sistema. Le quitan todo lo que había tenido, ¿no? Todo lo que habían prestado. Una de lo que lo ha prestado obviamente es la RAM. Entonces al finalizarse P2 ya comienza a fragmentárselo, ¿eh? Ya tengo aquí dos áreas libres. O si quieren megabyte diferente al megabyte, tenemos otra forma de medir. Entonces ya comienza él a fragmentarse cuando los procesos finalizan. Ese es el problema. Cuando los procesos finalizan, ellos comienzan a fragmentarse. Imagínense esto replíquenlo. Aquí tenemos tres procesos. Imagínense un servidor o si quieren en su misma PC, ¿no? Estamos hablando de 70, 80 procesos que entran y salen todo el tiempo, ¿no?
Entonces, obviamente, la RAM comienza a fragmentarse altísimo. Aquí solo son expuestos 3 procesos. Imagínense que en un servidor entran y salen miles de procesos. Entonces, la RAM ya se fragmenta hartísimo, ¿no? Se fragmenta hartísimo. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un proceso P4 que quiere entrar a la RAM. Entonces, fíjense cómo el megabyte de Maxabyte le permite al administrador de memoria fácilmente decir si hay o no hay espacio. Aquí, por ejemplo, este P4 quiere entrar a la RAM. Si yo le preguntaría al administrador de memoria, que sea una persona, le digo, oye, ¿cuánto es tu memoria disponible? 600 bytes tengo disponible, me dice. Y yo soy el proceso P4, le digo, yo quiero que me des memoria. Dame RAM, me dice. Le doy. Y me dice, no puedo darte RAM. Pero ¿cómo si me has dicho que tenés 600? Claro, pero mi Maxabyte es 300. Entonces yo no puedo, la asignación es contigua, no puedo darte un pedacito acá y otro pedacito acá. O sea, no puedo darte 300 aquí y 100 acá, porque tú eres contiguo, tienen que estar todos en uno solo. Entonces el Maxabyte, jóvenes, es como se dice, el discriminante, ¿no? El que determina si un proceso entra o no entra a la RAM, ¿no? Entonces el Maxabyte, por eso es que esa variable, no es una función, es una variable, la que nos da esto, ¿no? Entonces este es el diagrama de flujo. Es bastante sencillo el diagrama de flujo. Simplemente consulta, ¿no? Si un proceso P quiere n bytes. Si es menor o igual, se le asigna memoria. Si no es menor o igual, o sea, si es mayor, ¿no? Entonces si no existe, por ejemplo, si n es mayor al Maxabyte, que serían los contrarios de esto, directamente le dice no existe RAM disponible y ya está. Y se acaba la asignación. Claro, ahí tenemos esto, ¿no? Tenemos este diagrama de flujo, es bastante sencillito. Simplemente lo decide este que está acá, ¿no? Lo decide este rondito que está acá, este if. Este condicional lo define si se da o no se da memoria. Entonces el Maxabyte define, jóvenes, si un proceso entra o no entra, porque es una asignación continua. Bueno, ¿qué estructura de datos utiliza? Claro, necesito una estructura de datos para saber qué es lo que hay. Y una lista L es simplemente una lista L que almacena las áreas libres de la RAM. Entonces él almacena las áreas libres de la RAM. Recuerden que un área, aquí aquí está recordado, se anota con dirección tamaño, ¿no? ¿Verdad? Entonces, área libre 100, tamaño 400. 600, 250, ¿no? 600, 250. Entonces, esta es una lista donde cada uno de estos pares ordenados acá, estos pares, representan las áreas libres. Solamente almacena las áreas libres. Entonces, L en la lista, abrimos corchete, así la lista la hacemos como un estilo Prolog, en un lenguaje de programación. Y ponemos, aquí hay dos elementos. Entonces, aquí hay dos áreas libres. Entonces, al haber dos áreas libres, entonces hay dos elementos en la lista. Hay dos elementos en la lista. Acá también podemos ver, hay tres áreas libres. Entonces, obviamente, aquí hay tres elementos en esta lista. Entonces, la lista tiene tres elementos, una vez más. Dirección y tamaño están en los colores, guíense por los colores, 400, 150, 700, 300. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos toda la lista, ¿no? La lista está ordenada por la dirección, es decir, se anota de arriba, las direcciones de arriba hacia abajo. Por ejemplo, fíjense, si observan acá 100, 400, 700. Aquí vienen 100, 600. O sea, está ordenado por área, por la dirección, ¿no? Está ordenado por la dirección. O sea, aquí sería 100, 600. 100, 600. Pero si ustedes observan solamente los rojos, van a ver que está ordenado. Lo azulito, que es el tamaño, no tiene importancia. Está ordenada es decir, se lee de arriba hacia abajo la RAM, ¿no? Entonces de aquí hacia allá se anota y ahí está. Entonces ahí tenemos las áreas libres. Espero me pase. Ahora, veamos dos algoritmos que son lo más importante, el FF y el DF, ¿no? Que son criterios de... A decir criterios en realidad sí es algoritmo, ¿no? Ahora, fíjense un caso, Juan, tenemos
tenemos, digamos, una memoria. Tenemos una memoria, aquí podemos ponerla como ejemplo la anterior diapositiva. Tenemos aquí, tenemos esta RAM, digamos, ¿no? Esta RAM. Ahora, queremos nosotros insertar un proceso que necesite, qué sé yo, 200 bytes. Obviamente, como el maxabyte es 400, el de 200 bytes puede ingresar. Recuerden, el maxabyte que dice 190. Entonces, ¿pero en cuál de las dos áreas lo metemos? ¿En cuál? ¿En esta área o en esta área? ¿En cuál de ellos metemos ese proceso que nos están dando? ¿En dónde lo metemos? Entonces esa es la pregunta del millón. ¿En cuál de las áreas metemos el proceso? Eso es lo que se decide en los criterios, si quieren, algoritmos que están acá, ¿no? Entonces, al decir que n es menor o igual que max saber, quiere decir que el proceso puede ingresar a la RAM. Pero no nos dice dónde. Pueden haber 20.000 áreas libres, jóvenes, exagero un poco, ¿no? Pero, qué sé yo, unas 200 áreas libres donde puede ingresar el proceso. El detalle es en cuál de esas áreas metemos el proceso. Esa es la pregunta. Bueno, el algoritmo FF, yo digo que es el algoritmo es el algoritmo flojo. Yo digo el algoritmo flojo. La primera F la defino como flojo. Porque él agarra y recorre la lista y, bueno, de izquierda a derecha, obviamente, ¿no? Y donde encuentra una dirección o tamaño donde pueda caber el proceso, lo toma. ¿Sí? Lo toma. No importando qué tan grande sea el tamaño. El BF, por ejemplo, recorre toda la lista y elige el área más pequeña. O sea, es el que más ajusta, es decir, hace que el proceso pueda caber mejor. Todo el mundo se le ocurre primero, jóvenes, eso. Aquí, por ejemplo, tenemos un proceso con P4 con 85 bytes. ¿Sí? Obviamente, el maxabyte aquí es 400. ¿No? Aquí el maxabyte es 400, entonces no hay problema. Los 85 bytes pueden caber. Todo el mundo, jóvenes, hacia primera vista escoge el área que más ajusta. Es decir, sin que le hablemos nosotros de algoritmos o de criterio, decimos, ¿dónde colocaría este P4? Lo metería aquí en el área 4, me diría, porque es donde más, él no me diría donde más cabe, ¿no? Sino que ahí sería, él lo cree en su intuición, que es lo más adecuado. ¿Sí? ¿Se está entendiendo esto? ¿Oye? ¿Se entiende bien? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso le digo, en cuenta que una persona acaba de entrar a la sala y le decimos, ¿dónde metería un proceso P4 con 85 bytes? Y él intuitivamente cogería el que más ajusta, es decir, donde sobre lo menos posible. Bueno, es su criterio, ¿no? El criterio que a todos se nos ocurre inicialmente. Pero vamos primero, entendemos el FF, el flojo. El flojo agarra y dice, bueno, aquí cabe, no cabe. Aquí hay 85 y aquí hay 80. ¿No? No cabe. Aquí cabe, aquí cabe. Aquí yo entro, dice P4, ¿no? Y FF lo escoge esta área para introducir a P4. Claro, porque es flojo, él agarra y donde primero cabe, ahí va. Mientras que el BF, ¿qué haría el BF? El BF no, él tiene que recorrer, sí o sí no le queda otra, recorrer toda la lista y de todas las áreas donde pueda caber el proceso, escoge la más pequeña, en este caso el área 4. Hay que ponerlo acá. El FF escoge la 400, esta que está acá, y el BF coge la dirección 1010, ¿te lo ven? ¿No? Una de las cosas buenas es que alguna persona piensa que toda el área se la da, ¿no? Pues si son 85 bytes, solo ocuparía 85. ¿No? Aquí, por ejemplo, pueden verlo. ¿Qué pasaría cuando se inserta con FF? Escoge este P4, ¿lo ven? Esta área tenía 400, pero ahora P4 se metió aquí y sobran 315. Ahora el BF se introduce acá. Se introduce en esta área, y sobran 5 bytes, ¿no? Que no está muy a escala esto, pero ahí sobrarían 5 bytes, ¿no? Entonces, no es que sea toda el área, sino un pedacito de ella, ¿no? O sea, y lo que sobra, pues sobra, ya está. Y ahí tenemos el FF y el BF, ¿no? Es un algoritmo muy simple, ¿no? Y una de las cosas que se puede ver, digamos, esto ya trabajando, digamos, experimentándolo, ¿no? Yo prefiero copiar lo que otras personas han experimentado, ¿no?
La desventaja del BFF, jóvenes, es que él escoge áreas libres al azar. Entonces las áreas grandes no las preserva. No las preserva las áreas grandes. Entonces, sin querer queriendo, como él es un algoritmo flojo, puede escoger áreas grandes que las puede particionar. Entonces, de tanto hacer eso, el FF, en un mismo periodo de tiempo que el BF, presenta un grado de fragmentación más alto, o sea, más áreas libres. ¿Se acuerdan, no? El grado de fragmentación lo tenemos más atrás. El BF lo que hace es preservar las áreas grandes. Por ejemplo, acá lo pueden ver ustedes. Cuando metimos P4, él lo que hizo fue preservar las áreas grandes. La área grande como es la 400, la 200, la preservó, ¿no? Entonces escogió el área más pequeñita, las preservó las áreas grandes. Entonces eso hace que su grado de fragmentación sea un poquito menor, ¿no? La ventaja del FF, obviamente, si ustedes un poquito ven acá, no sé si como son la mayoría de redes acá, no sé si van a ver complejidad de algoritmo, pero no necesita ser un genio uno para darse cuenta que el FF recorre y la primera área donde pueda caber el proceso lo escoge. En cambio, el BF sí o sí se ve obligado para encontrar el menor, sí o sí a recorrer toda la lista. Entonces, el BF es bastante lento, ¿no? El BF es bastante lento. Entonces, obviamente, el FF es más rápido. Donde primero lo encuentre, ese es el primero que escoge. Mientras que este señor tiene que recorrer toda la lista, ¿no? Para encontrarlo. Pero tiene un pequeño problemita, ¿no? La principal desventaja del BF es que, como él ajusta demasiado, él ajusta mucho, aquí está un poquito exagerado. Aquí está un poquito exagerado. Él escoge, ajusta y ajusta, pero es muy rara vez porque el proceso sea igual al tamaño del área libre. Entonces, él ahí ajustando y ajustando y ajustando y ajustando. Después quedan unos pequeños pedacitos de RAM, ¿no? Esos pequeños pedacitos de RAM ya no puede caber un proceso ahí, ¿no? Ese es su problemita, ¿no? Entonces, después de un tiempo, el, 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 el BF hace que le dicen un autor una RAM impracticable, o sea, ya no tiene altísimo megabyte, pero un bajísimo maxabyte. Como pueden ver en este ejemplo, un poquito exagerado, pero se da esa situación. Pueden ver que el maxabyte es 7 y su megabyte es 300. Claro, porque él ajusta y ajusta y ajusta, entonces va sobrando unos pedacitos y esos pedacitos al final no sirven para nada. Ya no puede caber un proceso ahí. ¿Cuál de ellos es mejor? Bueno, no se han puesto de acuerdo todavía, bueno, los estudiosos. El mejor ha sido, se ha declarado un empate, ¿no? Tienen su pro y sus contras en diferentes centros de cómputo, ¿no? Estos jóvenes se sigue utilizando todavía, inclusive en máquinas muy grandes, no utilizan asignación no continua, aunque no crean. En servidores muy grandes siguen utilizando esto por razones de velocidad. Y es algo que yo les quiero comentar nomás, no lo anoto porque yo no puedo en contra, digamos, de la literatura, ¿no? Bueno, si alguna vez le toca dirigir un centro cómputo, por favor, siempre escojan el FF. ¿Sí? El FF, aunque esté mucho al azar, es mucho mejor que el BF. ¿Sí? Se lo digo por experiencia, el FF es mejor que el BF. En la vida, en lo que yo he experimentado, ¿no? Y no lo he experimentado una vez, muchas veces lo he hecho en un centro de cómputo, ¿no? La empresa del señor Tulgi que se llama Artipel, ¿no? Que se llama Artipel. FF es mejor que el BF. Si alguna vez, cópienlo, alguna vez por ahí le sirve, si trabajan en una petrolera con un AS400, no le cambien, que quede FF nomás, usen el FF como algoritmo de asignación. ¿Sí? Es una sugerencia. Muy bien. Otro que hay acá es la compactación, ¿no? Es a lo que a uno se ha podido ocurrir, ¿no? A cualquiera se le ha podido ocurrir para cuando no hay memoria, podamos compactar, es decir, movamos los procesos de modo que quede una sola área libre, o sea, la RAM quede compacta, ¿no? O sea, quede defragmentada, digamos, ¿no? Quede sin fragmentación. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esto que está acá y lo que hacemos es moverlo todos los procesos para que quede defragmentada. No me decía cualquiera se puede haber ocurrido eso,
Pero bueno, eso no es tan simple, como crean, no es tan simple. La compactación, jóvenes, no es tan simple. Para empezar, es muy lenta. Para empezar. Y una cosita que ven acá, hay otro detallecito más, que es el problema de la indirección, ¿no? Que aquí no lo vemos nosotros porque no hacemos programación. Pero mover los procesos podría llevar tiempo y durante la compactación ningún proceso recibe la CPU. Porque, claro, no lo vimos así, ¿vale? Pero el planificador necesita saber en qué dirección se quedó. Entonces, si lo movemos, los procesos cambian de dirección, cambian de dirección donde ellos empiezan, ¿no? Entonces, es muy complejo. No es deseable la compactación, pero en algunos sistemas, ¿no? En algunos sistemas se hizo la compactación, especialmente en los años 60, 70, 80, porque no había dinero, ¿no? Entonces había que, ni modo, sacrificarse un poquito, pero hacer la compactación, ¿no? Entonces permitían ellos, eh, preferían, ¿no? Tener un poquito de colgar el sistema un momentito y hacer la compactación, ¿no? Para poder alojar más procesos, porque no era muy cara la RAM, ¿no? Sigue siéndolo, pero no tanto como en ese tiempo, ¿no? Entonces, ellos decían, no hay problema, puedo darme el lujo de hacer la compactación y de modo que el administrador de memoria, digamos, perdón, la RAM esté desfragmentada. Entonces, esta partecita es un poquito que no entendemos mucho, pero es un gran problema. Entonces, cuando se hace la compactación, entonces parecerá que el sistema no responde, ¿no? Cuando nosotros hacemos clic y vemos que el sistema está como duro, no nos responde, ¿no? El administrador de memoria se queda congelado, ¿no? Aquí dice colgado, ¿no? Parecería que está colgado. Porque no puede atender a ningún proceso, solamente está haciendo la compactación, ¿no? Ese algoritmo lo está haciendo. Y entonces no puede atender a ningún proceso. El planificador, para empezar, necesita las nuevas direcciones de los procesos. Eso no lo entendemos muy bien, ¿no? Pero ahí está el detalle. Bueno, aquí fíjense, la compactación no se hace, si ustedes lo entienden este diagrama de flujo, no se hace cuando la RAM está fragmentada, no. Porque eso, recuerden que eso llevaría mucho tiempo. Solo se hace la compactación cuando es necesario. Algunos sistemas, bueno, si ponemos sistemas Unix, por ejemplo, preguntaban antes de hacer la compactación. Ellos preguntaban. No es que hacían la compactación, sino que inclusive ellos preguntaban. Aquí no se está preguntando, ¿no? No se está preguntando, ¿quiere hacer la compactación? No. Pero fíjense un poquito. Si n es menor o igual que el max array, recuerden que es el primer discriminante, no pasa nada. Por más que la RAM esté fragmentada, si el proceso entra a la RAM, si el proceso puede entrar a la RAM, no hay problema, se lo hace como normalmente, ¿no? Y finaliza. Pero ¿qué pasa si n es menor o igual al max array? Entonces digo, ¿será que compactando puede ser que el proceso entre? Entonces, ¿será que el proceso... Pero se me fue. Entonces aquí digo, ¿no? Consulto, si sumo todos los pedacitos, ¿será que puedo ingresar al proceso? Si no es posible, entonces directamente le digo, no existe RAM disponible. ¿Para qué voy a compactar si no entro al proceso? Podemos verlo acá en este ejemplo, por ejemplo, miren. Aquí tengo un megabyte de 770 y un max-byte de 400. Por ejemplo, si un proceso de 200 bytes, de 150 bytes puede entrar, me pide entrar, ¿no? Entonces dice, no hay problema, podés ingresar sin necesidad de compactar. ¿No? Sin necesidad de compactar. Claro, porque los 150 bytes son menores igual que el max-byte. Ahora, ¿qué pasaría si un proceso, digamos, de 500 bytes quiere entrar? ¿Qué hacemos? Si tenemos la capacidad de compactar. Bueno, estaríamos ahí. Tendríamos que unir los espacios vacíos y para crear Claro. uno más grande. Nos damos cuenta que el de 500 bytes puede ingresar acá. O sea, no entra directamente, pero compactando sí. Entonces usamos el megabyte. El megabyte ya sabemos que es la suma de todos los pedacitos. Dice 500 es menor que 770. Sí, entonces compactemos, pues metámoslo. Pero ¿qué pasa si viene un tipo y me dice, yo necesito 800 bytes? ¿Qué hacemos con él?
No se puede. No se puede. Por más que compactemos, no tiene sentido, ¿no? Compactando no nos va a dar un área de 770, como pueden ver acá, ¿no? O sea, megabyte, y aquí no ven. Entonces, no. Él dice, quiero 800, entonces digo, Diego, a vos ni compactando te puedo introducir, ¿no? Por eso acá le preguntamos, ¿no? Si es de menor o igual que el megabyte, si es sí, compacto y lo introducimos a la RAM. Pero si no es, decimos, no existe RAM disponible, vos me estás pidiendo 800 y yo tengo 770. Así que ni compactando yo te puedo introducir la RAM. Entonces, ¿para qué voy a compactar? ¿Para qué voy a compactar si no hay? ¿Para qué voy a compactar si ni aún así voy a poder introducirte a la RAM? ¿Verdad? Muy bien. Estoy en clase, por favor. Bueno, disculpen. Eh, bueno, esa sería, digamos, eh, la asignación contigua, ¿no? Con particiones variables. Esto, la asignación con particiones fijas, jóvenes. La asignación con particiones fijas. ¿Qué es lo que hace este señor? Divide lógicamente, o sea, imaginariamente, la RAM. Y yo lo veo así, si quiero ser un poquito sencillo. Aquí, por ejemplo, la, la asignación con esta asignación, ¿no? Esta asignación con particiones variables. Imagínense, yo lo veo siempre esto como si fuese un gran lote, ¿no? Ustedes han visto un negocio que hay acá en Santa Cruz de algunas empresas que compran grandes terrenos y venden, ¿no? Venden terreno, ¿no? Venden terreno a la gente. He hecho, no sé cuáles otras empresas hay, ¿no? ¿Cómo se llaman acá? Bueno, pero aquí, digamos, aquí hay una cosita, ¿no? Al proceso le dan memoria bajo demanda. Es decir, él dice, eh, qué sé yo, aquí le dice, ¿no? Él le dice, yo quiero 200, bueno, lo que hay acá, ¿no? 320, creo que es, sacando la cuenta un poquito, 100 más 180, 220 bailes. Imagínense que nosotros vamos a la empresa Techo, a esa empresa que vende lote, le digo, dame un terreno de 220 bailes, ya, me dice, te lo doy. Otro le dice, yo quiero 200 bailes, ya, te lo doy. ¿Mm? Quiero un lote de 150 metros, ya, te lo doy. Es sencillo, bueno, es sencillo hacerlo así. O sea, lo hace bajo demanda, es decir, bajo lo que necesita el proceso. Pero acá en las particiones fijas, en las particiones fijas, acá en las particiones fijas, ya el dueño de los lotes, perdón, el dueño del terreno dice, no, viejo, vamos a vender por lote. ¿No? Vamos a venderlo por lote. Entonces, ¿qué hace? Lotea. ¿Qué es lo que hacen, no, verdad? Dice, bueno, lotes de 360 metros, creo 300 metros, bueno, no sé cómo es la medida estándar, pero aquí en este caso, por ejemplo, dice, bueno, jóvenes, aquí no es libre, aquí se vende por lote, aquí se presta por lote. Entonces la lotea la RAM, pueden ver, ¿no? Entonces, a estos lotes le llaman bloque. Entonces ese sería bloque 0, 1, etcétera, ¿no? Y aquí está el tamaño de cada lote, llamémoslo K, digamos, ¿no? Llamémoslo K. Por ejemplo, se le llama K, el tamaño de bloque es K. Entonces, aquí estamos asumiendo que este K es de 50 bytes, digamos, 50 metros, digamos, ¿no? Yo sé que es un lotecito pequeño, es solo un ejemplo, ¿no? Y P1 necesita 40 bytes, ¿lo ven? P1 necesita 40 bytes. Entonces dice, yo quiero hacer mi casa de 40 metros. Entonces el administrador de memoria le vende, es suficiente con un lote para él. Con un lote entra, un lote son de 50 metros, de 50 bytes, y P1 necesita 40. Entonces dice, bueno, con un lote para vos es suficiente. Ahora viene este señor P2 y necesita 51 bytes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? Necesita 51 bytes. Él necesita su casa de 51 metros. Con un lote no le alcanza, pues. Ni modo, ¿qué va a pasar? Tenemos que darle, tenemos que darle otro lote, ¿no? Contigo, ¿no? Uno al ladito del otro. Entonces este pobre señor P2
tiene que comprar 2 lotes, o sea, tiene que alquilar 2 lotes para su casa, no le queda otra. No le queda otra porque con los 50 no entro, entonces, y el administrador de memoria no le da un metrito, él le da todo el bloque o nada, por eso se llama unidad de asignación. Bueno, aquí podemos ver esta situación, ¿lo ven? Esta situación es la que ocurre, ¿no? Esto, bueno, se lo dejo para que ustedes puedan trabajarlo. Esta es una formulita basada en aritmética modular, se llama, para saber dado una cantidad de bytes, cuántos bloques necesita un proceso, ¿no? Dado si tenemos un tamaño bloque K bytes y un proceso necesita N bytes, ¿cuántos bloques se le dan? ¿Cuántos bloques contiguos se le dan? ¿Sí? Muy bien, esa es la idea. Por ejemplo, ¿qué pasa si un tipo necesita 105 bytes? ¿Qué va a pasar con él? Le va a dar 3 bloques. Le va a dar 3 bloques, no queda más, ¿no? Le va a dar 3 bloques. 3 bloques contiguos, ¿no? O sea, consecutivos, uno al lado del otro. Muy bien, porque la asignación es contigua. Bueno, ahí tenemos. Una vez más, jóvenes, como la administración es contigua, la variable maxabyte será la que termine si un proceso P pueda o no entrar a la RAM. Por ejemplo, acá, si la RAM mostrada en la izquierda, por ejemplo, un proceso con 105 bytes solicita entrar, aquí el maxabyte, fíjense, el maxabyte es 100. 50 más 50, 100. El megabyte es 50 más 50 más 50. Son 150 bytes. Entonces, si este proceso tiene 105, lo va a rechazar. En una asignación contigua, recuerden, el maxabyte es el discriminante, es el que dice entrar o no entrar a la RAM. ¿Sí? Bueno, unas palabras finales sobre este administrador. Bueno, aquí está el diagrama de flujo, ¿no? Una vez más. Una cosita. Aquí, fíjense, en la realidad se utiliza el criterio FF. ¿Por qué no? No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, hablamos con una explicación que viene en la siguiente diapositiva. No tiene sentido, digamos, hacer un BF, digamos, ¿no? No tiene sentido porque está loteado. Y esto se justifica un poquito más acá, ¿no? En esta siguiente diapositiva, ¿no? Perdón. Primero, la estructura de datos, fíjense, por ejemplo, para los alumnos del grupo SC que ellos hacen programación, a ellos les gusta esta partición libres porque es un vectorcito, no es una lista, ¿no? Este es un vectorcito que le decimos en programación paralelo, es decir que cada casilla se referencia con cada bloque, en este caso, ¿no? Paralelo, decimos, ¿no? Por ejemplo, el bloque 0, vamos a la casilla B sub 0 del vector B. Si es 1 está ocupado, si es 0 está libre. Sencillo, ¿no? 1, 1, 0, 1, 1. Entonces 0 sería libre y 1 sería ocupado. Aquí seríamos ocupado, libre, libre, ocupado, ocupado, libre, ocupado, ocupado. ¿Sí? Bastante sencilla, por eso le digo, a mi alumno grupo SC le gusta más le gusta mucho más esta estructura de datos porque es bastante sencilla de programar, ¿no? Es simplemente un vector. Bueno, vamos a la fragmentación interna, ¿no? La fragmentación que vimos, fragmentación hacia secas, es la fragmentación externa. Es la cantidad de bytes que se pierden dentro, jóvenes. Por ejemplo, si yo compro un lote de 300 metros, cambiemos de tema, y mi casa utiliza 100 metros nomás, entonces ya hay una fragmentación interna de 200 metros. Es decir, son los bytes que no ocupo, si quieren los metros que no ocupo en mi lote. En este caso, en los bloques asignados. Por ejemplo, aquí tenemos a P1 que tiene 55 bytes. Como son 55 bytes, entonces tuvieron que darle 2 lotes, porque cada lote es de 50. Pero de ellos, ¿cuánto desperdició? ¿Cuánto no está usando? 45 bytes no está utilizando. Entonces la fragmentación interna de P1 es de 45 bytes. ¿No? O sea, 45 bytes de acá no se están utilizando. Lo mismo P2 tiene un bloque asignado, pero le dieron 40 bytes. Entonces, todo el bloque es del proceso.
pero 10 bytes no lo utilizan, entonces su fragmentación de P2, fragmentación interna de P2 es 10. Si sumamos todo eso, tenemos la fragmentación interna de la RAM. Por ende, tenemos 55 bytes. ¿Se entendió? Es muy simple. Son los bytes que no se ocupan en el lote, ¿no? En el bloque que le dieron. Bueno, es una aplicación muy simple, jóvenes. ¿Por qué, digamos, se hizo esta asignación? Esta asignación ya llega a ser obsoleta hoy en día. ¿Qué se intentó? Bueno, se quiso evitar la compactación. La idea, bueno, es que en un proceso puede estar en un bloque. Yo lo manifiesto así, miren, lo manifiesto así, voy a cambiar voy a dejar de compartir la pantalla para volver a la pizarra. Entonces yo siempre lo explico así, ¿no? Esto fue dado así, de esta manera. Tenemos, por ejemplo, en un estacionamiento, ustedes pueden ver, digamos, ustedes van a un estacionamiento, ya sea en la facultad o en un supermercado. ¿Qué es lo que han hecho? Han hecho un tamaño de, más o menos, ¿no? Para decir unas líneas amarillas, ¿para qué? Yo no sé dibujarlo, no sé cómo necesito. Entonces, acá se insertan los vehículos. Entonces, claro, habrá vehículos más anchos que otros, ¿no? Habrá unos chiquititos, otros más anchos, pero la idea es que cada uno de estos, de las movilidades, entre en un bloque. O sea, entre en uno de esos espacios. Hagan de cuenta que estos son los bloques. Entonces, por ejemplo, si este auto sale, otro auto viene y ocupa su lugar. Que si de repente un poquito más ancho, pero ocupa su lugar. Entonces, como siempre, el lote, o sea, el bloque entra a un proceso. Entonces se escoge un tamaño de bloque bueno, dependiendo en qué sistema, en qué centro de cómputo se está trabajando. Entonces la idea es que cada vez que sale una movilidad, entra otra. Entonces no hay problema, todo funciona bien. Pero alguna vez, muy rara vez puede ser que aparezca un camión grande, digamos, ¿no? Un camión grande que ocupe los dos, digamos, ¿no? Entre una volqueta, digamos. Que ocupe dos espacios de estacionamiento. Muy rara vez, muy rara vez. Entonces, igual no hay drama, ¿no? Porque no hay drama porque es muy rara vez, ¿no? Que ocupe dos o que ocupe tres. En realidad, creo que nunca se dio el caso que ocupen tres bloques. Entonces, la idea es evitar la compactación. ¿Por qué? Porque cada tamaño de bloque estaba más o menos para que entre un proceso. Muy bien. Ahora. ¿Por qué hoy en día, esta administración de memoria esta administración de memoria ya no es, digamos, esta administración de memoria ya no es válida, digamos, ya no es obsoleta? El problema, jóvenes, es la multimedia. O sea, la imagen, la música, el video que se ponen en las aplicaciones. No se puede saber si un proceso, el tamaño más o menos que necesita un proceso. Yo les explico, he visto programas, por ejemplo, de primer semestre, jóvenes, lo hacen en Delphi y hacen en grupo, digamos, ¿no? Me mostraba la ingeniera Angélica la otra vez, algún tiempo atrás, y ahí están las fotos, le ponen más pinta, creo, al proyecto que al programa. Entonces ponen imágenes, soniditos, que no sé qué más. Entonces el proceso que hace de repente algo sencillito, porque se están aprendiendo, qué sé yo, determinar si dos números son mayores, cosas así, ¿no? Entonces, ese programita se hace pesadísimo. ¿Por qué? Porque le ponen imágenes, ¿no? Le ponen la imagen, le ponen de un juego, le ponen imagen en el formulario, le ponen harta pinta, digamos, ¿no? Los chicos, especialmente el primer semestre, le ponen más pinta. Entonces el proceso que hace algo sencillito, como algorítmicamente, se hace pesado, ¿no? Ya se hace porque la imagen no es gratis, ¿no? Hay que mostrarla, hay que ponerla en RAM.
Entonces la asignación con particiones fijas hoy en día, jóvenes, es prácticamente obsoleta. No se puede medir el tamaño. O sea, no se puede encontrar un tamaño de bloque. Un tamaño de bloque que sea, como dice, óptimo, ¿no? Que sirva para la gran mayoría de los procesos. No se puede. Entonces dijeron, lo damos por finalizado, digamos, ¿no? Pero, y esto se lo botó a la basura, ¿no? Esta partición es fija. Pero alguien la tomó, jóvenes, alguien tomó esta idea, estas particiones fijas, y las creó en la asignación no continua, ¿no? La que ven acá. Que eso yo se lo dejo para ustedes, jóvenes, para que lo puedan estudiar, ¿no? La partecita que está chiquitita, para que vean cómo funciona, ¿no? Recuerden que la asignación no continua es la mejor estrategia de asignación de memoria de todos los tiempos, ¿no? Es el modo de asignación de memoria el mejor que hay, y que recuerden que los celulares no lo implementan, ¿no? Especialmente de Android, no sé, de iPhone, eso no lo sé, pero de Android no lo implementan. Muy bien. Bueno, en nuestra próxima clase, el próximo viernes, vamos a fijar ya vamos a resolver, por favor, bajen el segundo, el práctico 2 que está en la plataforma. Inténtenlo resolver, el próximo viernes lo resolvemos. E intentaremos resolverla, algunas son muy obvias, ¿no? Pero de todas formas, los que no puedan resolverlo. Y el próximo viernes fijaremos nuestras 2 evaluaciones que tenemos pendientes, ¿sí? El próximo viernes finalizamos esta materia, jóvenes, y fijamos nuestra agenda de evaluaciones. Ok, ¿alguna consultita? Ok, bueno, los espero el viernes a las 7:15 para nuestra última clase, ¿no? de Sistema Operativo 1, Grupo SA. Pasen buen día, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, jóvenes.